En estas últimas décadas nos han enseñado que la traducción aramea es la original, porque nos dijeron que el Señor Jesucristo habló en arameo, con esta intención ponen la traducción aramea como la original, mientras hace algunos años se decía que esta traducción fue redactada en el siglo V, con su nombre como traducción siríaca. Pero todo empezó a cambiar, y hoy, todo se adapta al idioma arameo, pero veamos, ¿cuál texto fue primero, el texto griego o el texto arameo? Aquí es cuestión que usted mismo analice los documentos expuestos en imágenes, porque se podía poner el texto sacado directamente del documento, pero se muestra mejor una imagen, ya que una imagen dice más que 1000 palabras escritas y son copia directa del texto, así usted puede corroborar las dichas imágenes en los enlaces de cada texto, abajo expuesto. ¿Qué texto fue primero, griego o arameo? Existe un texto llamado Diatesarón de Tasiano, año 170 de nuestra era, siendo el texto más antiguo que se conoce. Así tenemos el texto siriaco, hoy arameo, del siglo V. Y para comprobar lo expuesto se sacan ejemplo de la traducción Vulgata latina del siglo V. Las traducciones arameas son la Pesita aramea original, Diar Lamsa, Eterich, Merdak y Pesita en español. Aquí, usted puede comprender que el texto griego fue primero, y el texto arameo copió tal como está el texto griego, donde vemos que el texto arameo tiene talita kumi, Eloi, Eloi, lama sabactani, maranata. Por sentido común, estas frases no debería de estar en dicho texto, porque son palabras arameas. Estos tres textos coinciden con el texto griego. Incluimos la Vulgata latina siglo V. Esta traduce tal como está el texto griego y arameo. Aquí, usted puede comprender que el texto griego fue primero, y el texto arameo copió tal como está el texto griego, donde vemos que el texto arameo tiene talita kumi, Eloi, Eloi, lama sabactani, maranata. Por sentido común, estas frases no debería de estar en dicho texto, porque son palabras arameas. En ver estas frases, se estaría traduciendo como este ejemplo. Porque son palabras arameas. Repitiendo las frases. Marcos 5, 41. Y le dijo, niña a ti te digo levántate, que traducido es niña a ti te digo levántate. Marcos 15, 34. Dios mío, porque me has desamparado, esto es Dios mío, porque me has desamparado. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, el Señor viene. En repetir la frase aramea, en un texto arameo, nos hace repetir las palabras como los ejemplos expuestos. Esto es lo que estamos viendo en las traducciones arameas existentes, donde las más antiguas como algunas modernas, repiten las frases arameas en el mismo texto. ¿Por qué se incluye traducido es, si es arameo? Y a la vez repitiendo la misma frase aramea. ¿Tiene lógica? Veamos los textos del Mar Muerto, donde fue el mayor descubrimiento datados 2 siglos antes y 1 siglo después de Cristo, asimismo la escritura aramea y hebrea antigua son dos lenguas diferentes, tal como lo dejó escrito el historiador judío Flavio Josefo, en su libro de Antigüedades primer siglo, donde describe cómo fue traducido la traducción hebrea al texto griego, Septuaginta, 250 años antes de Cristo. Parece una escritura similar a la de los sirios y las palabras suenan de un modo semejante, pero se trata de una lengua muy diferente. Preocupado por esto te informo que nos faltan los libros de las leyes propias de los judíos, por estar escritos en caracteres hebreos y en su lengua, somos incapaces de comprenderlos. Genealogía de lenguas semíticas. Texto arameo antiguo. Color azul. Texto hebreo antiguo. Color rojo. Textos encontrados en las cuevas de Qumrán, arameo antiguo. Texto Nuevo Testamento siglo XV. Es el mismo, no hay variación. Textos un siglo antes y un siglo después de Cristo, viene siendo el mismo alefbet hebreo. Primer siglo de nuestra era, el hebreo de ese siglo viene siendo el mismo hebreo de hoy. Texto encontrado en las cuevas de Qumrán, inicia Génesis 1:1. Un siglo antes de Cristo. El mismo hebreo de hoy en día.
Genealogía de lenguas semíticas. Lengua judaico-hebreo. Aleph Bet hebreo. Yeshua. Yod. Si. Bab. Ayin. Alfabeto arameo. Lengua siríaca, aramea. Nombre de Jesús. Vemos que las letras son parte del idioma arameo, sirio. Nuevo Testamento arameo. Así los arqueólogos se basaron a lo que se les enseñó en sus estudios, y todo lo referente al idioma hebreo fue sustituido por el idioma arameo, ver videos. ¿Qué idioma se habló en el primer siglo? Donde vemos que todo fragmento hebreo, lo adaptaron a lo que se comentaba. El Señor Jesucristo habló en arameo. Todo lo encajaron al idioma arameo, analizando sus alfabetos vemos sus diferencias, aunque sea la misma lengua, son diferentes, un ejemplo. Los orientales, no por ser orientales sus alfabetos son los mismos, así vemos a los japoneses. Coreanos y chinos tienen su lengua y alfabeto diferente, aunque sean orientales no significa que tengan el mismo idioma, pero esto fue lo que se comentó del idioma hebreo, que era la misma lengua semítica al arameo. ¿Qué arqueólogo o magistrado dirá lo contrario, si así fue la forma que fueron educados? Aquí entra la frase del Dr. Adolfo de Reutemann: los escritos que encontraron, la mayoría están en el idioma hebreo, aunque nos dijeron que después del exilio, se había perdido el idioma y que el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús era el arameo. Veamos este claro ejemplo donde sustituyen el hebreo por arameo. Donde la misma institución sacó dos textos del Nuevo Testamento arameo, anunciando el texto como texto arameo, inglés interlineal, sacando sus letras en arameo y en letras hebreas, pero anunciando los dos, como textos arameos. Con diferente letra. Pero, como se comenta que en el primer siglo se hablaba el arameo, pues es fácil sustituir el idioma hebreo, al arameo. Así de sencillo, en pocas palabras las letras hebreas son sustituidas por el idioma arameo, aunque haya diferencia, todo es arameo y listo. Usted tiene la última palabra, las evidencias están ahí. Le recomiendo el video. ¿Qué idioma se habló en Israel en el primer siglo? Imágenes, textos bíblicos, monedas, letreros, etc. Desafortunadamente muchos están cumpliendo lo que dijeron los enemigos de Israel. Israel debe de desaparecer del mapa. Y nadie se atrevería a comentar. Siria en los tiempos de Jesús. Última nota, de todas las traducciones y el texto arameo original, no tiene el tetragramaton o el nombre de Dios, solo una de todas las traducciones adulteró el texto, y esta es la pesita aramea al español. Recuerda, reten lo bueno, desecha lo malo.